Gracias Dios por este día, por la fuerza, por la alegría, por cada paso aunque dolió. Tu amor constante me sostuvo hoy. Gracias Dios por quedarte, por levantarme sin juzgarme, por las veces que no entendí y aún así estuviste ahí. Gracias Dios por amarme así. Gracias Dios por amarme así. Gracias Dios. Gracias por darme más que el pan. Me diste paz cuando no había más. Gracias Dios por tu bondad, por tu paciencia y tu verdad. Aunque no siempre Radio y TV Cristo Rey, emisora oficial de la Diócesis de Tenancingo, presenta su programa Compartiendo Vida. En estos momentos vamos a explorar reflexiones y mensajes que llenan de vitalidad y esperanza nuestro corazón. Prepárense para fortalecer, renovar tu espíritu y recibir el mensaje transformador de Dios. Bienvenidos a su programa Compartiendo Vida. Conduce Enrique Morales Salinas. Comencemos. Muy buenos días, público de esta estación de Radio Cristo Rey de la Diócesis de Tenancingo, Estado de México. Estamos aquí hoy, jueves 4 de diciembre. Ay, perdón. Perdón. 4 de diciembre del año 2025. Estamos en plena primera semana del tiempo de Adviento y primero vamos como siempre a orar al Señor Dios. Así nos vamos a orar al Señor Dios para que nos dé el Espíritu Santo prometido y podamos hacer las cosas como realmente Él quiere. Señor Dios, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos al iniciar esta transmisión, hablar de las cosas del reino de Jesús. Te pedimos la gracia del Espíritu Santo, sin la cual sencillamente no podemos hacer nada constructivo. Por eso, Señor, te pedimos el Espíritu Santo para que haga su obra en las personas radioescuchas, en mi persona mía que como instrumento del Señor, instrumento tal vez inútil, pero bueno, me pongo en sus manos para que Él haga su obra. Y gracias, Señor, pues por darnos gracia para compartir tu mensaje.
Bendícenos a todos con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, los acontecimientos en la iglesia, pues ya lo anticipé. Estamos en la primera semana del tiempo de Adviento. Recordar que son 4 semanas para que llegue la Navidad, tiempo de preparación. Y como acontecimientos, pues en cumpleaños, cumplió años un yerno mío de nombre Rafael Méndez en esta semana pasada. Cumplió años el amigo Andrés Cano, que el Señor le bendiga de manera particular. Y cumplió años también Adri Bobadilla, maestra, amiga de la familia. Un saludo también a Ara Bobadilla. Que el Señor bendiga a todas estas personas de una manera especial. Y bueno, lo que les puedo desear es, como siempre lo he dicho, la amistad con el Señor Jesucristo. Teniendo su amistad, todo lo demás es extra. Y bueno, como hoy vamos a hablar acerca del tiempo litúrgico que está viviendo la iglesia, que se llama el Adviento. Generalmente estas fiestas, junto con la Navidad, se presta para, pues, desde luego para la integración de las familias. Eso es positivo, 100%. De los vecinos. En fin, todo lo que sea unión, pues es de Dios. Y desde este punto de vista, pues es cosa buena. La cuestión está de que a veces se va nada más por la cuestión externa, o sea, que las piñatas, que las posadas, el arbolito, el mismo nacimiento, el intercambio de regalos, la cena de Navidad, cosas externas, y a veces casi como que no se tiene muy en cuenta la cuestión espiritual. Y se trata de, primero es la cuestión espiritual, y en segundo lugar, pues las cosas externas. Pero como que se invierten los papeles, le damos más importancia a lo externo que a lo interno. Y ciertamente que no es así. Entonces vamos a platicar acerca de este tiempo de la iglesia litúrgico que se nombra Adviento. Y ojalá que tomemos conciencia de la importancia de este acontecimiento. Como punto de partida vamos a tomar esta misma palabra, Adviento. Adviento no significa espera, como podríamos suponer. Más bien significa llegada, presencia. Presencia comenzada, presencia oculta si ustedes quieren, pero al fin es presencia. Eso es el significado del Adviento, no tanto espera, sino presencia comenzada. Y esto nos debe de recordar 2 cosas. La primera, que esa presencia de Dios en el mundo, aunque sea de manera oculta, pues está en proceso, en un crecimiento, en una madurez, pero ya está presente, ya comenzó, pues. Y segundo lugar,
esta presencia de Dios en el mundo, que ya comenzó, pues comenzó desde el momento mismo de la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de la Virgen María. Ahí empezó esa presencia de Dios en el mundo. El día de la Anunciación, fiesta que también celebra la Iglesia, pero ya comenzó desde ese momento. Ahora, lo importante de todo esto es que nosotros, cristianos de todos los tiempos, tenemos esa conciencia de hacer presente a Dios en el mundo. ¿Cómo? Pues mediante el testimonio. No hay otra. Se debe de decir de los cristianos, como se decía al principio del cristianismo, miren cómo se aman. Y eso lo dice todo. Los hechos, el ejemplo, vale más que 1000 palabras. Dar testimonio de la presencia de Dios en el mundo por medio de nuestro modo de ser, principalmente viviendo la fe, viviendo la esperanza y sobre todo el amor. Las 3 virtudes que conocemos como teologales, esa es la mejor presencia que puede dar el cristiano en el mundo de que Dios ya está aquí. Entonces es grande la responsabilidad por parte de nosotros los cristianos. Debemos, como dice Jesús, ser luz en el mundo. Dice el Evangelio, una luz no se pone debajo de la cama, sino que se pone en lo alto para que alumbre. Y así ustedes tienen que ser luz del mundo para anunciar precisamente que la luz del mundo, que es Jesucristo, ya llegó y nosotros somos testigos de esa llegada. ¿Cómo? Lo repito, con el comportamiento. Debemos de seguir brillando, ser luz. Les voy a leer un poquito algo de un libro que no me canso de recomendar, que es conocido popularmente como el Kempis, porque lo escribió un fraile, parece alemán, y ese era su apellido, Kempis, Fray Tomás de Kempis, y dice así respecto a esto de la luz. Así empieza el libro en el capítulo 1, en el número 1, dice: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no camina en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo y con ellas nos enseña a imitar su vida y sus virtudes si queremos gozar de la luz verdadera y librarnos de la ceguera del alma. Por eso, el más profundo y serio de nuestros estudios tiene que ser la meditación acerca de la vida de Jesucristo. Las enseñanzas de Jesucristo son superiores a todas las enseñanzas de los santos y de los sabios, y el que sea guiado por el Espíritu encontrará en ellas maná escondido. Pero sucede que muchos, aunque oyen y leen con frecuencia el Evangelio, sienten pocas ganas de practicarlo porque les falta el Espíritu de Jesucristo. La persona que desea seguir la plena y sabrosa inteligencia de las palabras de Cristo tiene que esforzarse por obtener en su propio modo de vivir, ser semejante al modo santo como vivió Jesús. Ahorita les leí nada más el principio de este libro, que repito se llama La imitación de Cristo,
escrito por Fray Tomás de Kempis, y como ustedes lo oyeron, pues las enseñanzas de Jesucristo excede en mucho a las enseñanzas de los santos o de los sabios. Y me llama la atención lo que dice ahí. Muchos les gusta oír el Evangelio, pero no lo ponen en práctica. Y esos tales, dice, pues no tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un maná que no se le da a los malos. Entonces, pues la invitación sigue en pie. Hay que leer todos los medios que nos ayuden a crecer en nuestra vida espiritual. Y pues el medio por excelencia, pues es el Santo Evangelio. Eso que ni qué, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivir de tal manera, por medio del Espíritu Santo, a la manera de cómo vivió Jesús. Ahí está toda la sabiduría de Dios. Ahora, esa noche santa, me estoy refiriendo a la noche de Navidad o la noche buena, debe de ser un continuo hoy para todos los tiempos. El hoy debe de ser siempre nuevo. De por sí la palabra evangelio quiere decir noticia nueva. Entonces, la noche santa en el cristiano debe de ser un continuo hoy. Siempre es nuevo ese modo de vivir. Somos los cristianos los que con nuestro testimonio damos ejemplo de que más bien hacemos ver que la presencia de Dios ya llegó a la tierra. Y como le dije hace ratito, ser luz del mundo. Cada vez que un cristiano se deja guiar por el Espíritu Santo, está haciendo presente esa noche santa, y por eso el Adviento se actualiza. La palabra de Dios, recordemos, es siempre actual. Siempre. Adviento entonces significa presencia comenzada, que se realizará de manera definitiva, como sabemos, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que se conoce como la parusía, y de cual ya hablamos en una charla anterior. Pero por lo pronto ya está aquí la presencia de Dios en el mundo. Dice Isaías, le pondrán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, tenemos que tener esa certeza de que al fin del tiempo, el mal que sobreabunda por todas partes triunfará sobre el bien. De esa manera aumenta nuestra confianza en Dios, porque lo dijo muy clarito nuestro Señor: las puertas del infierno no prevalecerán sobre el mal. Leí un ejemplo que podría servir muy bien para esto que estoy hablando, acerca de estar plenamente confiados en las promesas de Dios, sobre todo en esta promesa de que al final el bien triunfará sobre el mal. El ejemplo que yo leí, se lo voy a compartir, ojalá les ayude también a ustedes, es este, miren. Estaban dos personas viendo un partido de fútbol en la televisión. Estaba jugando el equipo local y un equipo de fuera. Estaban empatados. Ya iba ganando el local, pero le anularon el gol y siguieron igual, y faltaban ya escasos minutos para terminar.
de las dos personas que estaban presenciando el partido, una de ellas estaba súper nerviosa, se paraba, se volvía a sentar, hablaba con voz fuerte. En fin, estaba inquieto porque ya faltaban minutos para terminar y desde luego querían que ganara el equipo local. Entonces el otro fulano estaba completamente tranquilo, tanto que le dijo su compañero, bueno, pues ¿qué te pasa? Faltan minutos para que termine el partido, vamos empatados y tú tan tranquilo como si nada. Entonces el que estaba tranquilo le dijo a su compañero, mira, esto que estamos presenciando es algo diferido, ya pasó, es una repetición pues, pero en la realidad pues ganamos nosotros. Por eso estaba tranquilo, él ya sabía el resultado. El otro, como no sabía, pues estaba todo inquieto. Y yo pienso que nosotros los cristianos que creemos en la palabra de Jesús, en sus promesas, pues debemos de tomar esa actitud, estar en paz. Porque el Señor Dios no se puede retractar. Si Él lo dijo, es porque así sucederá. El bien triunfará sobre el mal. Aunque veamos todo al revés, nada importa. Si lo dijo el Señor, pues eso nos basta, y punto. Y vivir en paz, procurando simplemente tratar de vivir según las enseñanzas de Jesucristo, y viniere lo que viniere. Y de esa manera, pues estamos con confianza, que es sinónimo de fe o de credibilidad en lo dicho por Jesús. Eso es lo que se llama tener fe en paz. Muy bien, pues como se dan cuenta, no vino hoy Cristina por causa de fuerza mayor. Su intención era pues estar aquí, pero pues, a veces no se puede. Sencillamente hay cosas prioritarias que exigen nuestra presencia en otra parte y eso fue lo que pasó. Pero vamos a hacer el intermedio de todas maneras, siguiendo la misma pauta que ella nos enseñó. Esto es, pues, escuchar música, más bien, pues algo, pues una canción, para acabar pronto. Voy a tratar de interpretar una canción que traje por aquí preparada. Y es así, ustedes la han de detectar, es de las personas ya adultas, pues se darán cuenta de ella. La canción se llama Historia de un amor. Las voy a interpretar. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos he encontrado el calor que me brindaba la amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después,
Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En mi alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizá. Estás perdiendo el tiempo pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizá. Y hasta aquí, canciones, pues, yo creo que llegaron también para quedarse. Han surgido muchos tipos de melodías, pero, pues, el bolero, como repito, llegó para quedarse. Bolero ranchero, bolero romántico, en fin. Y son interpretaciones que las hacen no solamente personas, digamos, de este lado del mundo, latinos, pues. Yo he oído interpretaciones de artistas, por ejemplo, japoneses, cubanos ni se diga. Pero me estoy refiriendo a otros países. Por ejemplo, hay una canción que se llama Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Se dice por ahí que es la canción más bonita de todas y la que más internacionalmente es interpretada. Pues así están las cosas. Solamente para llenar este espacio que es de, pues una pausa, como su nombre lo dice, para hacer más ameno el programa. Desde que empezamos este programa, ya hace como, pues no sé, creo 5 o 6 años atrás, desde la primera presentación, hicimos este intermedio y hacía la aclaración de, pues íbamos a interpretar música popular. El programa es 100% espiritual, desde luego, pero pues no está peleada la cuestión espiritual con la cuestión popular, siempre y cuando pues no ofendamos a nadie. El objetivo es hacer ameno el programa. Últimamente me animo más a seguir con esta línea de cantar una música popular o una canción, porque como ustedes saben, las personas que vivimos en esta diócesis de Tenancingo, el obispo que tenemos actual, señor Víctor, pues también le gusta la música y pues no se queda con las ganas. Se sube al estrado y empieza a cantar también sus boleros él. Ahora en la fiesta de San Francisco
el séptimo día, me tocó por ahí dar una plática en la parroquia y en el atrio estaba el señor obispo en todo lo que da con un trío que estaba por ahí cantando. Y más de una vez lo he visto. Entonces eso me anima todavía más a seguir esta línea, pues que seleccionamos mi hija Cristina y yo desde un principio. Y bueno, vamos a continuar más con este tema del Adviento. Miren, aunque el Adviento y la Pascua se celebran en diferente tiempo, vaya la redundancia, o sea, son independientes el uno del otro, no están separados, el Adviento y la Pascua. Entendiendo por Pascua el paso de nuestro Señor Jesucristo por la tierra. Eso significa Pascua. Pero para que esta Pascua se realizara, o sea, el paso de Jesús por la tierra, pues necesariamente que tuvo que haber un advenimiento, una presencia, como les decía, empezó en la encarnación de la Virgen, del Señor Jesús, en las entrañas de la Virgen María. Ahí empezó la presencia de Dios en el mundo. Ya claro, Jesús ya adulto, pues tuvo que cumplir la misión para la cual le había destinado el Padre Celestial, o sea, entregar su vida en la cruz para salvación del mundo. Él cumplió su misión. Estamos salvados gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el rescate y como dice San Pablo, estamos comprados a un precio de sangre y nada más ni nada menos que la sangre de nuestro Señor. Entonces no podemos separar el Adviento de la Pascua. Dice Jesús, salí del Padre y he venido al mundo, y ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 28. Entonces repito, salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Juan 16, 28. Entonces, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo es lo que se llama Pascua, o sea, paso por este mundo de regreso a la casa del Padre. El culmen de esta paso, pues como lo sabemos, es su muerte y su resurrección. Al celebrar esta manifestación de Cristo a la humanidad, no está pues fuera de lugar también celebrar el Adviento. Ahora, este Adviento del que estamos hablando, se puede ver en él 3 dimensiones y la Iglesia nos invita a celebrar el Adviento para reflexionar seriamente sobre esta venida del Señor a la tierra. Esta venida nos presenta, como dije hace ratito, 3 dimensiones. La primera de ellas es un Adviento histórico. La segunda dimensión es un Adviento místico. Y la tercera dimensión que podemos considerar es un Adviento escatológico. Vamos a ver cada una de las 3 para mayor comprensión. Vamos a empezar con el Adviento histórico. Al decir histórico, se entiende que algo que sucedió. ¿Y qué sucedió? Pues este hecho de la venida de Jesús. Este
acontecimiento o adviento histórico empezó desde en el paraíso terrenal con la desobediencia de nuestros primeros padres, cuando el Señor Dios le dijo a la serpiente, perdón, una mujer te aplastará la cabeza. Ahí estaba la promesa de Jesús, algo histórico. Ahí empezó la espera. Las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, pues estaban esperando precisamente el cumplimiento de esta promesa. Vinieron los profetas, concretamente, a anunciar ese acontecimiento que cambiaría todo el sentido del género humano, la venida de Jesús. Y esto sucedió, como dice la carta a los Gálatas, en el tiempo señalado envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Esto fue el centro de la historia. De ahí para acá, de la venida de Jesús, ya vamos como descendiendo a la otra venida, la venida gloriosa, de la cual hablaremos más después. Por lo pronto, es una dimensión histórica porque son hechos registrados en la historia o personajes que dan testimonio de ello. Por ejemplo, pues los que le tocó vivir en ese tiempo. Después del pecado, como digo, pues vinieron los jueces, los patriarcas, los profetas, los reyes, pero concretamente los profetas fueron los que anunciaron más explícitamente la venida del Señor. Isaías, por ejemplo, dijo, he aquí que la Virgen dará a luz y concebirá un hijo al que le pondrán por nombre Emmanuel. Y así todos los profetas, diferentes acontecimientos en la vida de Jesús ya estaban profetizados. Cuando Juan el Bautista se iba a bautizar a Jesús en el Jordán, Juan el Bautista se dio cuenta de que ese era Jesús, el Cordero de Dios, y le dijo, pues, Maestro, yo soy el que debo de ser bautizado por ti. Tú vienes a mí para que te bautice, pero yo soy el que debo de ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, tú haz lo que tienes que hacer para que se cumpla lo escrito por los profetas. Ahí está toda la vida de Jesús. Su Pascua, su paso por la tierra, ya estaba profetizado. Los acontecimientos que sucedieron, por ejemplo, en su pasión, todo. Cuando aquellos dos discípulos de Emaús iban platicando acerca de la muerte de Jesús, dice el Evangelio que un personaje se les añadió y les iba explicando todo lo dicho por los salmos y los profetas. Era el mismo Jesús, como sabemos, pero ahí estaba escrito todos los detalles. Entonces, esta dimensión se llama histórica por lo mismo, porque fueron hechos concretos sucedidos en la historia. Y luego, el advenimiento místico, se entiende que estos acontecimientos ya realizados, nosotros personas del Nuevo Testamento, pues nosotros ya somos testigos de que todo eso anunciado pues ya se cumplió. Pues estos acontecimientos deben de ser, o más bien deben de causar efecto en nuestras vidas. No tenemos que permanecer ajenos. Tiene que haber una respuesta por parte nuestra y concretamente en nuestro corazón. Porque si no,
como dice un canto que cantaban los muchachos no me recuerdo cómo se llamaba su movimiento, decía un canto: si Cristo no nace en ti, seguirás así, igual. Y eso pues viene a colación por nosotros cristianos. Si la Navidad, el Adviento, pasan así nada más y se queda, como decía al principio, en puras cosas externas, pues es como si Cristo no hubiera venido. Permanecemos inmunes, no nos afecta en nada. Hay un pasaje en el profeta Isaías, en el capítulo 66, parece que es el verso 2, donde dice Yahvé Dios: en ese pondré mis ojos, en el que se estremece ante mis palabras. Estremecerse, ¿se imaginan? Y si nosotros por un oído nos entra y por el otro nos sale, y seguiremos igual, pues ¿cuál escucha? ¿Cuál atención? Y menos nos estremecemos. Es muy delicado esto de la palabra de Dios, es eficaz, como ya lo hemos dicho, y también pues cuestiona mucho. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces quiera el Señor pues que estos acontecimientos que ya son históricos, pues repercutan en nuestra vida diaria, pues, que demos testimonio de que Jesús, de que el reino de Dios ya está en el mundo. ¿Cómo? Con el testimonio. Y así nosotros celebramos ese adviento místico en nosotros. Y por último, porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy y siempre, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 18, capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El que era, el que vino y el que ha de venir. El mismo. Y ya en ese periodo, estamos hablando del Adviento, pues hay figuras destacadas. Por ejemplo, Zacarías, Isabel, Juan el Bautista, Simeón, el anciano Simeón. A él le tocó tener el niño en sus brazos y hizo una oración que dijo: ahora, Señor, ya puedes recoger a tu siervo e irme en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador del mundo. A él le tocó y se sentía ya realizado. Seguramente el Espíritu Santo le había dicho que no moriría sin antes ver al Salvador del mundo. Y lo vio ciertamente en esa criatura que llevó la Virgen María a bautizar. Y personajes, desde luego, Juan el Bautista, el que dijo: yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, porque le preguntaban que si él era el esperado, el Mesías, y dijo: no, yo no, yo solo soy el que anuncia. Detrás de mí viene uno mucho más poderoso, del cual no soy digno de desatarle sus sandalias. Juan el Bautista, el hombre más grande nacido de mujer, dice el mismo Jesús. Y pues desde luego también la Virgen María y San José, personajes que estamos oyendo en estos días en la liturgia. Y por último,
el tema, la dimensión escatológica, ¿cuál es esta? Pues que, como sabemos, el reino de Dios ya está en parte, pero se consumará cuando venga el Señor Jesús precisamente a entregar a su Padre este reino que Él vino a establecer en la tierra muriendo en la cruz. Lo conocemos como los últimos tiempos, o sea, la parusía, el tiempo, la dimensión escatológica. Y ahí nos quiere llevar todas estas meditaciones a estar preparados. No sabemos nosotros si vamos a ver la venida del Señor tal cual, pero sabemos que tenemos un fin. Y ese fin, pues, es la hora de comparecer ante el Hijo de Dios. Y esa hora es la hora de la muerte. Y a eso precisamente nos tiene que llevar todo esto, a estar preparados, porque en primer lugar no sabemos ni el día ni la hora. Así es que este es el tema, la dimensión escatológica. Y ya, como sabemos, también hay 4 semanas para que se celebre el acontecimiento de la Navidad. En la primera semana, las lecturas giran a estar en vigilancia, a la espera del Señor. Las lecturas del domingo pasado. Las lecturas que vendrán este domingo segundo, pues esas nos invitan a la conversión. Ahí vamos a oír la predicación de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, conviértanse de sus pecados. Yo les bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, ese los va a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo. Arrepiéntanse. Muchos se acercaban a bautizar, los publicanos, los pecadores, bueno, hasta los militares. Le dijeron a Juan, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y Juan le respondió, conténtense con su paga, o sea, no extorsionen, pues. Esa predicación vamos a oír este domingo que viene, que es el segundo. Y el tercer domingo vamos a oír el testimonio de Juan. Yo no soy el que viene. El que viene Él es el enviado por Dios. Y la última semana, pues ya va a ser el anuncio del nacimiento de Cristo Jesús a la Virgen María. Esas son las lecturas de estas 4 semanas. Y bueno, quiera Dios que hagamos conciencia de este acontecimiento y no quede nada más en celebraciones meramente externas. Que el Señor mueva nuestro corazón a vivir un poquito mejor. Claro, por nosotros mismos pues no podemos hacerlo, pero si le pedimos a Dios la gracia del Espíritu Santo, seguramente que sí podemos, porque Dios no manda imposibles. Si nos manda es porque sí nos encuentra capaces con su espíritu de amor. Entonces, yo pienso que algo que tenemos que hacer en este tiempo del Adviento, pues es la oración, un tiempo que se presta para la evangelización, por ejemplo. Por cierto, en otro tiempo, cuando yo estaba en activo en el apostolado, el tiempo del Adviento, salíamos a las comunidades pertenecientes a la parroquia a dar pláticas precisamente acerca del tiempo que se estaba viviendo, el Adviento. Estábamos 8 días en cada comunidad y en este tiempo del Adviento y en otro tiempo fuerte que es el de la Pascua, concretamente en la Cuaresma, salíamos también una semana a todos los pueblos a llevar la palabra
hacer conciencia, en ese caso, pues del acontecimiento de la muerte y pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Entonces, un tiempo muy propio para esto de la evangelización. Pues bueno, hasta aquí yo llegué con mi charla. Ahora les voy a compartir el pensamiento que también lo hacía Cristina, pero en su ausencia pues lo voy a hacer yo. El pensamiento se titula Adviento. Dice así: el Señor llega, salid a recibirle. Llega no como visita, sino que llega para quedarse. Habrá que prepararle una morada, un lugar donde descanse. El corazón del hombre es lo más recomendable. Y así seremos morada de Dios vivo, por el Espíritu que Él nos da. Así seremos templos del Señor. Caminaremos siempre en el amor. Seamos luz del mundo, que es lo que quiere Jesús, dando gloria al Padre en el misterio de la cruz. Seamos el buen olor de Cristo e impregnemos el mundo de amor. Cristo vive, Cristo reina, gritemos a una voz. Y María, la dulce Madre de Jesús, solo hagamos lo que ella quiere, hacer lo que Jesús nos dice. El vino del amor durará hasta la venida del Señor. Todo esto, con la gracia de Dios, hagamos. Y, en este tiempo del Adviento, levantemos la cabeza, que se acerca nuestra liberación. Hasta aquí el pensamiento titulado Adviento. Y nada más nos resta dar gracias al Señor por su amor manifestado en mí al compartir su palabra y en ustedes, querido público, en escucharla. Que el Señor haga su obra y todo sea para su gloria y su alabanza. Padre celestial, bueno y santo, eres bendito por siempre. Te damos gracias en primer lugar porque nacimos en un hogar cristiano. Te damos gracias también porque por tu Espíritu Santo nos abres el entendimiento para comprender las palabras de tu Hijo amado Jesucristo. Y en tercer lugar, Padre, por tu Espíritu, que es el que nos mueve a todas esas actividades de un ser cristiano. Ahora solamente te pedimos esa gracia del Espíritu Santo para poner en práctica todo esto que hemos escuchado. Danos un corazón de carne, quítanos este corazón de piedra, que ahora podamos poner en práctica todo lo que es bueno. Y así, Señor, cuando tú decidas venir por nosotros, nos encuentres preparados. Concédenos una buena muerte, Señor, y que no te ofendamos tanto. Somos pecadores, no podemos estar exentos del mal, pero también somos tus hijos y nos da los medios necesarios para vencer el mal a fuerza de hacer el bien. En ti confiamos, en ti esperamos y a ti te amamos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien, hermanos. Hasta la próxima vez, si Dios así lo quiere. Excelente tarde.
Radio y TV Cristo Rey, emisora oficial de la Diócesis de Tenancingo, presentó su programa Compartiendo Vida, conducido por Enrique Morales Salinas, un viaje que te invita a fortalecer y renovar tu espíritu, donde exploramos reflexiones y mensajes que llenan de vitalidad y esperanza nuestro corazón. Compartiendo Vida, un espacio donde el amor y la transformación se encuentran de la mano amorosa de Jesús. En nuestra próxima emisión te esperamos.